el viernes pasado, ¿sí? Era la posición como bien antagónica que tienen dos teorías iniciales dentro de lo que es la psicología evolutiva. Esas posiciones antagónicas, les digo que son antagónicas y que esto es muy importante para pensar Piaget, es decir, son como muy en los opuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que Hessel, que era un pediatra, ¿no?, absolutamente biologicista, iba a plantear que las transformaciones que se daban en la maduración del individuo tenían que ver con el desarrollo del sistema nervioso central. O sea, así explicábamos todo, ¿no? Explicamos que un niño camina, ¿no?, que un niño habla, que un niño puede resolver problemas matemáticos a los 7 años, porque se ha producido una maduración tal del sistema nervioso que le permite esa conducta, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que se estandarice, digamos, de acuerdo a lo cronológico y a lo biológico, qué es lo que esperamos de cada niño a cada edad, ¿sí? Entonces esperamos que a los 2 años aprenda a hablar, que al año aprenda a caminar, ¿sí?, que a los 7 años pueda hacer algunas operaciones matemáticas, etc. Bien, esa es la posición que tiene Hessel, una posición, como habíamos dicho, biologicista. Y traten de relacionarla con lo que hablábamos acerca de cómo es la psicología evolutiva, ¿no?, que explica los cambios y las transformaciones a lo largo del tiempo, pero desde una mirada de lo biológico, ¿sí? Nosotros podemos decir que los seres humanos, ¿no?, estamos atravesados puramente por lo biológico. Esa es una posición teórica, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver que para otras teorías no es tan así, no es que solamente vamos a explicar el desarrollo en pos de lo biológico, ¿sí? Esa es una de las miradas, o sea, tenemos por un lado la importancia que le da Hessel, ¿no?, a lo biológico, ¿sí?, donde lo biológico es lo central. Y por el otro lado tenemos la mirada de Watson, ¿sí? Watson como representante de la teoría conductista, ¿sí? La teoría conductista pone el eje, ¿no?, no en lo adquirido, no en lo que viene con uno de lo biológico, al revés, sino en lo que se va a adquirir a través de la experiencia. Es decir, va a poner el eje en lo de afuera, de alguna forma, ¿no? Va a decir que el estímulo del ambiente va a producir, ¿no?, conductas determinadas. Y de hecho, ellos plantean que con determinados estímulos podemos lograr determinadas conductas, ¿sí? Entonces ahí es que surge esa frase como tan controversial del conductismo, que dice que ellos pueden hacer de 10 bebés un sacerdote, un abogado, un médico o un ladrón, ¿sí? Sí. Puede ser que la mirada de Watson tiene que ver también con, o sea, se parece con la de Lev Vygotsky. ¿La has leído hasta el final al texto? Qué bueno que has Sí, llegado a ese punto. sí, yo, o ¿En qué sea, le encontrás parecido vos, Constanza, a la teoría de Vygotsky? porque Vygotsky dice que estudia el desarrollo humano Ajá, en el marco de la interacción social, bien, bien, o sea, a través de las experiencias sociales que los sujetos adquieren con el tiempo. claro, claro. Vygotsky le da mucha importancia a lo social en tanto relación, ¿sí? Que es un poco a lo que quería llegar recién cuando nos estábamos metiendo en esto de que son dos posiciones opuestas, las del conductismo y las de Hessel, ¿sí? Vygotsky va a decir que el aprendizaje, el desarrollo, se va a dar en tanto, ¿no?, haya un otro social que pueda establecer, ¿no?, un encuentro con el sujeto que le permita ese desarrollo, ¿sí? Sin embargo, acá lo importante es que estamos hablando de una relación, ¿sí? Una relación es cuando estamos en un ida y vuelta, ¿sí? El conductismo, si nosotros nos ponemos como que armamos una flechita, digamos, el conductismo en realidad no le da importancia a la relación del ambiente,
¿sí? Le da importancia al estímulo del ambiente, o sea, va a decir que con estímulos nada más vamos a lograr el desarrollo, ¿sí? O sea, no le da importancia a la relación social en sí. En cambio, Vygotsky sí le da una importancia a la cuestión emocional, a la cuestión social, a lo que implica lo social. El conductismo en realidad va a decir que si yo logro con refuerzos positivos o refuerzos negativos afianzar una conducta, ¿sí? Esa conducta la puedo determinar y que el sujeto no hace nada ahí. En cambio, en la teoría de Vygotsky, ¿sí? Ya la vamos a revisar, no se preocupen, en la teoría de Vygotsky lo importante es el ida y vuelta entre el sujeto y el otro, ¿no? Y el otro social, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, a ver, Para, sí. para Watson no hay ida y vuelta y no hay una cuestión de importancia social o emocional. Lo social lo que podría dar es el estímulo, claramente, pero no le da ese vínculo a lo social en sí. ¿Sí? Es una teoría, la de Vygotsky, mucho más social, ¿sí? Sociológica que la teoría del conductismo. El conductismo dice que, a ver, imagínense que el conductismo de Watson parte de un ejemplo pavloviano del experimento de Pavlov. ¿Qué implicaba el experimento? ¿Sí? Implicaba que si a un perro, ¿no? Si había un perro y yo a ese perro cada vez que le doy de comer le hago sonar una campana, ¿sí? Puedo condicionar con ese sonido, ¿sí? Una respuesta específica del perro. ¿Qué quiere decir? Que el perro en un inicio, cada vez que se le asoma, se le acerca la comida, va a salivar, ¿no? Es algo que hacen los perros. Posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Pavlov le quita el plato de comida, ¿sí? Y solamente hace sonar la campana porque ya lo hizo muchas veces, ya lo repitió muchas veces, o sea, a esa asociación entre comida y campana, ¿sí? En ese punto, cada vez que suena la campana, ¿sí? El perro va a salivar, o sea, en ese punto le va a determinar la conducta, ¿sí? Va a lograr algo que él quiere. Él quiere que el perro salive sin el estímulo de la comida. Ya logra una conducta observable en el perro. El conductismo toma ese ejemplo y dice que con los seres humanos podemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, sí, Buenas tardes. sí, O sea, sería, pensaba un ejemplo, sí, como cuando un niño agarra un toma, es chiquito, sí, de corriente, se sí, desenchufa algo, mayormente le gritamos o hacemos algo como para que él se asuste y no toque. O sea, claro. eso diría Watson, Eso ese sería estímulo. claro, ese sería un condicionamiento de la conducta. Claro, claro. A eso va Watson. A eso va Watson. O sea, va a asociar el golpe, ¿no? El golpe a la respuesta de sacar el brazo, ¿sí? Sacar la mano del enchufe, ¿sí? Entonces, con un refuerzo que tiene que ver con un carácter negativo, es decir, con un castigo. Lo mismo podríamos decir cada vez que le damos un caramelo de premio a alguien porque ha hecho algo bien, sería como una idea de alguna manera pavloviana, digamos, conductista, de cómo se puede modificar la conducta, ¿sí? Eh, a ver, el conductismo sigue existiendo, si bien se ha modificado a lo largo de los años, porque ha tenido como un momento en donde era la teoría más importante dentro de lo que sería la psicología general, ¿sí? Se ha ido modificando, pero sigue existiendo. ¿Vieron los programas estos que hay no sé si es Discovery o en Home and Health, uno de esos, donde hacen como tratamientos psicológicos a personas como acumuladores compulsivos, ¿no? En general son todas como lineamientos conductistas, ¿sí? En donde tratan, ¿no? De dirigir la conducta hacia determinados fines, ¿sí? Tratan como de, ante determinar, o sea, ordenan de tal manera, le quitan, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, cuando se trata de fobia está más claro, ¿no? Cuando intentan tratar una fobia tipo el miedo a las arañas, le meten la mano en una caja llena de arañas, ¿sí? Entonces lo enfrentan al estímulo, ¿sí? Y tratan de condicionar una respuesta distinta, ¿sí? Con el acompañamiento del psicólogo que está ahí a cargo de esa experimentación, ¿sí? Sigue existiendo el conductismo. El tema,
¿cuál es? ¿No? ¿Y qué nos interesa a nosotros de todo esto? Nos interesa pensar que tiene límites esa explicación sobre el desarrollo, ¿sí? Eso es lo que a nosotros como docentes, como alumnos que están cursando el nivel inicial, lo importante es situar de que en el desarrollo no es solamente el condicionamiento lo que produce cambios en la conducta o cambios en el psiquismo, ¿sí? No es solamente eso, no es solamente lo que viene de afuera, ¿sí? Cuando decimos lo estimulamos o no lo estimulamos al niño, ¿sí? La posición, de alguna manera, quizás la posición de esta materia, es situar que más allá del estímulo hay otras cosas, ¿sí? Hay otros factores que intervienen en el desarrollo y que no tienen que ver solamente con lo que viene de afuera y el sujeto estaría como pasivo, como esperando que venga el estímulo, ¿sí? La idea del conductismo es que somos como una tabla rasa, dice. Somos como una pizarra en blanco, ¿sí? En esa pizarra en blanco vamos a inscribir como como todas nuestras conductas, nuestras respuestas hacia el condicionamiento de lo que viene de afuera, ¿bien? Es decir, todo estaría como determinado por el estímulo, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una lectura de que a un niño no ha adquirido algún logro que esperamos o alguna conducta esperable, podemos decir rápidamente que hay que estimularlo. Sí, hay que estimularlo, ¿no? Sí es importante lo que viene de afuera, pero lo que viene de afuera no es solamente porque viene como estímulo, ¿sí? Sino también es porque viene de alguna forma como una relación con el otro, y ahí ya vamos a otra teoría que vamos a decir, bueno, podemos pensar la teoría de Vygotsky en ese punto, ¿sí? Y cuando veamos un poco más la de Piaget o la de Freud, vamos a poder adquirir como más elementos que hagan más complejo el por qué se adquiere o no se adquiere una determinada conducta o un determinado aspecto del psiquismo, ¿sí? Lo que yo quiero, digamos, situar como crítica en estos momentos al conductismo es que no es lo único y que no es determinante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, desde las teorías conductistas, ¿no? Surgen esas ideas de que uno, por estimular mucho a un niño, supónganse un hijo, ¿no? Ese hijo va a salir siendo Einstein, ¿no? Y de hecho se hicieron como muchos movimientos a favor de eso, ¿no? A poner a los niños qué sé yo, a estímulos de Mozart. Está bien, no digo que está mal, estoy diciendo de que más allá de eso, ¿sí? Hay otros factores que inciden en el psiquismo, ¿sí? Que no es, a ver, no es solamente porque uno quiere, digamos, que un niño va a estar determinado de alguna forma, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque estas posiciones son completamente contrarias, ¿sí? Acuérdense, Hessel decía que algo venía con nosotros y ya no había nada que hacer, digamos, o sea, venía con lo biológico. Viene con lo biológico las posibilidades de cambios y transformaciones a lo largo de nuestra vida. Entonces, que yo hable, que yo camine, que yo haga operaciones matemáticas, que yo piense acerca de la moral y de la ética, está determinado por la maduración de mi sistema nervioso central. Ese es uno de los lados. El otro lado es que todo lo que ha adquirido, todos los comportamientos que ha adquirido, están determinados por la estimulación del ambiente. Y recuerden que en las dos posiciones teóricas hay algo que se repite y que tiene que ver con un sujeto absolutamente pasivo, ¿sí? O sea, somos pasivos ante lo biológico, porque no es que hace algo el sujeto, ¿no? Y somos pasivos ante lo que viene de afuera. Es como si el niño estuviese quietito recibiendo estímulos del ambiente, ¿sí? ¿Por qué he empezado con esto? Porque a partir de esto vamos a situar una nueva teoría, que es la teoría de Jean Piaget, y que para nosotros es muy importante. Piaget crea la teoría que se llama psicogenética, ¿sí? Que tiene como estudio, ¿sí?, el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? El objeto de estudio de la teoría de Hessel es la maduración. El objeto de estudio de la teoría conductista es la conducta observable, ¿sí?
Y el objeto de estudio de la teoría de Piaget es la inteligencia. Eso es fundamental que lo capten, ¿sí? ¿Qué estudia Piaget? Estudia el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Pero él va a dar una definición particular de inteligencia, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a pensar qué es la inteligencia, ¿sí? Capaz que surgen un montón de definiciones que tienen que ver con la idea de que, bueno, que alguien es, por ejemplo, tiene un coeficiente intelectual mayor a otro. Cuando decimos este niño es inteligente, ¿qué significa, no? Para Piaget, la inteligencia tiene un significado en particular y tiene que ver con la forma de adaptación que tiene el sujeto al mundo, ¿sí? En ese punto, todos seríamos sujetos de la inteligencia, ¿sí? Todos los sujetos tendríamos inteligencia. Hasta quien estaría diagnosticado con un retraso mental grave, que tiene un coeficiente intelectual bajo, es una persona con inteligencia según la teoría de Piaget. ¿Por qué? Porque tiene una forma de adaptarse al mundo, ¿sí? Bien, o sea, ¿qué va a decir Piaget? Todos los sujetos, digamos, estaríamos como expuestos a cambios constantes en el ambiente, a relaciones de equilibrio y desequilibrio con el ambiente, y que a partir, digamos, de esos desequilibrios que se dan con el ambiente, vamos a generar, digamos, conductas adaptativas, ¿sí? Pero activas en ese vínculo, ¿sí? Y vamos a avanzar y vamos a transformarnos y vamos a adquirir como esquemas de conocimiento. Ya voy a ir por esos conceptos, les quiero poner el power para que no me olvide ninguno de los conceptos, ¿sí? Pero básicamente, a lo que quería llegar antes de pasar a otro lado, es que teniendo estos dos polos opuestos con Watson y con Hessel, Piaget se va a situar en una postura, digamos, que está como en el medio, en donde va a decir, es importante lo que viene con el sujeto, porque él sí considera inicialmente en la vida todo el bagaje genético, biológico del sujeto, pero va a decir el sujeto hace algo para adaptarse al mundo, ¿sí? Y tiene una relación dialéctica con el mundo, es decir, tiene una relación de ida y vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solamente los estímulos del ambiente, sino que el sujeto hace algo con esos estímulos y se modifica a él mismo y modifica lo de afuera, ¿sí? Ya vamos a volver sobre eso, pero recuerden que es una posición que supera las oposiciones de Hessel y de Watson, ¿sí? Lo supera porque dice que esto es dialéctico, es de ida y vuelta y que el sujeto es un sujeto activo en la construcción de la inteligencia, ¿sí? Es decir, que siempre hay inteligencia. En el texto comienza diciendo que a Piaget le habían dado, digamos, el inicio de esta teoría, es como una anécdota, ¿no? Esto es secundario, es la anécdota que sirve para pensar lo que considera la teoría, ¿no? Pero porque muchas veces yo escucho en los parciales que se quedan con la anécdota porque es muy interesante, pero hay que avanzar un poquito más en por qué esa anécdota, ¿sí? Ahí la van a encontrar en el texto. Va a decir que Piaget tenía que revisar los resultados de unas pruebas de inteligencia, ¿sí? Ustedes saben que en el ámbito psicológico, ¿sí? Capaz que en algún momento por ahí en el colegio las hacen, ¿sí? Hay diferentes pruebas de inteligencia que dan lugar a un número que se llama coeficiente intelectual, ¿sí? Y está, digamos, estandarizado, ¿sí? Si el coeficiente intelectual es mayor a 70, si es menor a 70, si está entre 70 y no sé cuánto, ¿sí? Y de acuerdo a eso vamos a diagnosticar de una persona normal o una persona con un retraso, ¿sí? Hablo de normal y de retraso porque es desde el punto de vista de los psicotécnicos, ¿no? Recuerden que nosotros vamos a criticar la noción de lo normal, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, a Piaget le habían dado que corrija, que vea los resultados de esas pruebas, ¿sí? Y él dice, no me interesa tanto los resultados, ¿sí? Él se plantea esa pregunta, ¿cómo han llegado a ese resultado?
¿qué se ha puesto en juego para marcar ese resultado y no otro? ¿Sí? Para marcar esa opción y no otra. O sea, le ha interesado el proceso por el cual el individuo intenta adaptarse a la situación del examen, ¿sí? No al resultado en sí. ¿Sí? El resultado no le interesa porque es un número estandarizado, ¿sí? Le interesa de que hay una lógica puesta en juego cuando se trata, digamos, de resolver un problema que se pone en el ambiente o que se sitúa en el ambiente, ¿sí? Del sujeto. En este caso, un examen de inteligencia, por ejemplo, una prueba de inteligencia, ¿sí? A partir de ahí sacamos, ¿no?, la idea esta de cuál sería la inteligencia para Piaget, ¿no? Una forma de adaptación que tenemos todos. Todos los sujetos contarían con una forma de inteligencia. ¿Bien? Ahora les pongo el power. Cierto que no lo podía abrir. A ver, voy a intentar abrirlo. A ver si... En el texto van a encontrar, creo que a Freud primero, pero a mí me gusta como trabajar primero Piaget y después Freud, ¿sí? Sobre todo para poder oponerlos entre lo que sería, ahí lo ven en grande, entre lo que sería Watson y Hessel, ¿sí? ¿Lo ven en grande? Sí, profe. ¿Sí? Ah, buenísimo. Sí, profe, sí se ve. De 10. Bueno, ahí lo estoy pasando. No, profe, no se ve como usted quiere. Fíjese con F5 o F11. O sea, yo lo estoy en mi computadora, lo estoy viendo grande. O sea, no es que lo amplíe desde... No. Ustedes Y no. usted va a pasar de diapositiva y nosotros no vamos a ver cuando la pase. Claro, yo la estoy pasando, de hecho, en estos momentos. A ver, voy a apretar F5 a ver si funciona ahí. F11, si no. F11. O ahí le debería aparecer cuál tecla en su programa. Claro, el tema es que a mí en la computadora me sale como que estoy haciendo una presentación. No sé por qué me pasa esto. A ver si poniendo acá. Bueno, acá se ve más o menos. Lo van a ver más o menos. Voy a tratar de ampliarlo con el zoom. Sí. ¿Sí? Y ahí van a poder ver que cuando lo pase de diapositivo, ustedes si quieren... A ver si no lo puedo aumentar más. Bien. Bueno. A ver si uno pone... Fíjate el micrófono. Ahí está. Bien. Bueno. La teoría de Piaget se llama psicogenética o epistemología genética, ¿sí? Tiene que ver, digamos, con la idea, ¿sí? Epistemología, creo que ya habíamos hablado de esto, pero lo vuelvo a repetir. La epistemología, ¿sí?, es la disciplina dentro de la filosofía que se encarga de estudiar acerca de la construcción del conocimiento, ¿sí? Y Piaget toma ese nombre porque a él le interesa, como les decía recién, les interesa cómo se construye el conocimiento que tiene un sujeto, ¿sí? No importa el que sea, cómo se construye, de dónde nace, ¿sí? Entonces, epistemología tiene que ver con construcción del conocimiento y genética con aquello que tiene que ver con el nacimiento, ¿no? Con el nacimiento del conocimiento, ¿sí? Con cómo surge el conocimiento, ¿sí? Y él va a decir que la inteligencia va a evolucionar a través de distintas etapas y a partir de la interacción del organismo con el medio, ¿sí? En un intento de lograr una adaptación cada vez más exitosa, ¿sí? Es decir, esto es constante, ¿sí? La inteligencia tendría como un carácter constante de evolución, ¿sí? Porque continuamente nos estaríamos enfrentando a nuevas adaptaciones con el medio, ¿sí? Sin embargo, él es estructuralista, vamos a decir, sitúa el orden, digamos, de la inteligencia, del desarrollo de la inteligencia en distintas etapas. Entonces, lo que ustedes van a empezar a ver ahora es que Piaget nombra cuatro etapas con subdivisiones, ¿sí? Entre ellas ya la vamos a abordar específicamente, de todas formas, en la unidad 3, ¿sí? Pero Piaget lo que va a sostener es que la inteligencia se va a desarrollar por etapas, ¿sí?
y que cada uno va a tener como criterios específicos, como ordenado, o sea, el modo de adaptarse al ambiente va a ser de una determinada forma en cada una, ¿sí? Ahí paso a la otra diapositiva, si puedo. No me anda para nada la computadora. Bueno, estudia la génesis del conocimiento humano, esto que les decía recién, es decir, la forma en la que se desarrolla la inteligencia. La inteligencia se construye en la interacción del organismo y el medio, ¿sí? Y la interacción estará determinada por los intentos del organismo en adaptarse, ¿sí? Una cosa que yo siempre estoy utilizando últimamente en las clases para poder pensar cómo se adapta el individuo al medio, ¿sí? Es pensar, por ejemplo, nuestra situación en estos momentos, ¿sí? Sobre todo, en realidad me gusta como volver a marzo del año pasado, no sé si ustedes estaban cursando algo en el colegio, en la escuela o en alguna institución educativa o no, o están trabajando y de repente, ¿no? Se nos torna el ambiente muy complicado, ¿no? Nos desequilibramos en nuestra relación con el medio porque se desata algo totalmente inaudito que es una pandemia, ¿sí? Que nadie acá ha vivido una pandemia, ¿sí? Antes no teníamos ningún tipo de estructura de conocimiento acerca de eso que nos permita adaptarnos al medio en ese momento, ¿sí? Sin embargo, no es que nos han dado, no es que algo ha sido dado, nosotros nos hemos tenido que apropiar, ¿no? A través de esta situación de crisis de nuevos conocimientos, ¿sí? Por lo menos yo tenía entendido, por ejemplo, que existían algunos dispositivos, algunas aplicaciones para poder comunicarnos a distancia, ¿sí? Jamás había visto un salón de clases virtual, jamás había visto un Meet o un Zoom, ¿sí? Hasta ese momento, ¿sí? El ambiente, de alguna manera, ha provocado un desequilibrio entre el sujeto y el medio, digamos, que ha obligado que el sujeto se mueva en pos de nuevos conocimientos, ¿sí? Es decir, que yo al día de hoy a las 2:25 los viernes hago clic en un link rápidamente, me conecto, ustedes me están viendo y estamos reunidas en clases. En marzo de 2020 jamás nos hubiésemos imaginado que esa iba a ser la forma de estudiar, ¿sí? Con sus dificultades totalmente que aún, o sea, con sus dificultades que seguimos tratando de adaptarnos o seguimos tratando de transformar nuestra relación con el medio, pero que en ese momento, ¿no? No lo habíamos creado todavía como conocimiento. Esa es la teoría de Piaget. Es considerar que el conocimiento se crea de manera dinámica en la relación con el ambiente y que esa relación con el ambiente nunca es estable, ¿sí? O sea, yo les he dado un ejemplo de algo totalmente sorprendente, de algo totalmente disruptivo en nuestra vida, ¿sí? Sin embargo, constantemente nosotros estaríamos enfrentados a desequilibrios en esa relación con el ambiente y crearíamos nuevos conocimientos. Imagínense, ¿no? Un niño o un bebé pequeño está continuamente, ¿sí? Enfrentándose a una nueva relación con el ambiente para los que tiene que crear herramientas. Y Piaget va a sostener que sí va a encontrar formas de solucionar los problemas que le presenta el ambiente, ¿sí? No importa cuál sea su forma, lo que sí él va a hacer es como un cierto agrupamiento de cómo sería, ¿no? La inteligencia en cada una de las etapas, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá cuál es el posicionamiento de Piaget? Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Ajá, bien. ¿Vendría a ser como que nos adaptemos a lo que nos da? ¿O cómo podemos llegar a dar ¿Cómo, la clase? perdón, cómo lo planteas? O sea,
que nos adaptemos de cómo estamos en el tiempo, cómo dar la clase, que ante o sea, que la relación con el ambiente ante las dificultades que haya. Claro, o sea, la forma de desarrollarse, o sea, el postulado sería que el desarrollo, ¿sí?, se da justamente por ese vínculo o por esa relación dialéctica que el sujeto tiene con el ambiente. Y en esa relación no hay estabilidad, sino que cada tanto se producen periodos de estabilidad y después periodos de crisis, ¿sí?, que producen desequilibrios. Bien, él va a plantear, ya más adelante, cuando ustedes vean las diferentes etapas, ¿no?, los estadios del desarrollo, él va a plantear, ¿no?, que en un principio, esperen que se está uniendo una compañera, que en un principio, por ejemplo, partimos de los reflejos, ¿sí? Lo que un bebé tiene cuando nace es un conjunto de reflejos que le permiten sobrevivir, ¿sí?, al ambiente. Eso es con lo primero que contamos en la vida, ¿sí? Pero ¿cómo llegamos a hablar? ¿Cómo llegamos a estudiar? ¿Cómo llegamos a poder tener un pensamiento? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a las funciones psíquicas superiores? ¿Sí? Pensamiento, lenguaje, ¿sí? ¿Cómo llegamos a eso? Partiendo de los reflejos. Los reflejos quedan para siempre y no evolucionamos nada más, solamente tenemos la succión, tenemos estas cuestiones primitivas. No, evolucionamos, ¿sí?, utilizando lo que tenemos, ¿sí?, y creando nuevas herramientas, ¿sí? Una vez que nosotros vayamos apropiándonos de los conceptos teóricos de la teoría de Piaget, vamos a poder entender un poquito más. Pero la idea es que nosotros en un primer momento lo que hacemos es utilizar, ¿no?, la idea de Piaget es utilizar para adaptarnos al medio, es utilizar lo que yo conozco, ¿sí?, lo que yo ya he obtenido, ¿sí?, lo que viene por estructura, digamos, por una estructura ya consolidada, ¿sí? Por ejemplo, en marzo de 2020 ustedes sabían leer, ¿sí?, sabían sentarse en una clase y escuchar a la profesora, o se imaginaban que así iba a ser el inicio de clases, ¿sí? Sabían hacer resúmenes, ¿bien? Sabían cómo estudiar para un examen, ¿bien? Hay una situación de desequilibrio total con el ambiente extrema, ¿bien? Entonces todo eso que sabíamos quizás no nos servía, ¿no?, para poder adaptarnos nuevamente a los problemas que nos presentaba el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido que crear nuevas herramientas, ¿sí? Entonces, primero utilizo algunas herramientas que ya tenía, porque yo sigo utilizando la forma de leer, sigo utilizando una forma de hacer resúmenes, sigo yendo a la fotocopiadora a sacar el texto para trabajar, ¿sí? Sin embargo, además de eso, estoy apelando a otros recursos nuevos que antes no tenía y que los he tenido que aprender a usar, ¿sí? Esos son mecanismos de adaptación que Piaget dice, a través de eso es que va evolucionando la cosa, ¿no? Porque está lo que ya tengo más lo que creo para adaptarme al ambiente. Y eso pasaría siempre, no es que pasa solamente en una situación tan extrema como el ejemplo que yo les he dado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que un niño, un bebé pequeño, cuenta con los reflejos de succión, ¿sí? El reflejo de succión se le torna estable en un determinado momento de su vida, ¿sí? Se estabiliza, él nace con el reflejo de succión, entonces, ¿qué le permite eso? Tomar la mamadera o tomar la teta de la mamá, ¿sí? Y posteriormente ese reflejo de succión lo utiliza para poder conocer el mundo. ¿Qué hacen los bebés pequeños cuando logran agarrar un objeto? Se lo llevan a la boca, ¿sí? Entonces están utilizando un esquema, va a decir Piaget, un esquema, es decir, un conjunto de conductas, ¿sí?, que ya tiene obtenido el sujeto, porque ha venido desde el nacimiento con ese esquema, con ese modo de comportarse ante el mundo, ¿sí?, y lo va a llevar al objeto, ¿sí? Supónganse que ese objeto es un sonajero, ¿bien? Ya no está utilizando el reflejo solamente para alimentarse y sobrevivir, ¿no? Está utilizando la succión
para conocer ese objeto del mundo que se le está presentando, ¿sí? Entonces el bebé agarra el sonajero y lo empieza a chupar, ¿sí? Y en ese momento, por ejemplo, ¿no? Puede darse cuenta que el sonajero tiene algo que hace un sonido, ¿sí? Y que si él lo agita con la mano, el sonido se puede producir, ¿sí? Entonces va a asociar o no voy a asociar, no voy a decir asociar porque vamos a creer que es solamente un condicionamiento, ¿no? En esa relación con el ambiente, ¿sí? El sujeto va a crear un conocimiento nuevo, que es que, por ejemplo, puede agarrarlo al objeto, sacudirlo y ese objeto va a hacer un sonido, ¿sí? Entonces ya no solo lo va a succionar, no solo lo va a chupar, sino también lo va a hacer sonar, ¿sí? Y ahí va a ir avanzando, ¿no? Como en una rueda, el desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, sí. Aunque a mí no me guste lo que me está dando el ambiente, o sea, yo no lo cambio, es lo que me da el ambiente y yo ahí me adapto. Por ejemplo, en tema pandemia, claramente no voy a cambiar ese ambiente, pero si es otra situación que ahora no se me ocurre, yo no puedo cambiar. Y en realidad Piaget dice que uno va a intentar hacer algo, o sea que no está tan determinado. Por supuesto que en estas situaciones no es solamente una cuestión a ver, no es una cuestión cognitiva, yo estoy hablando solamente de la inteligencia, ¿no? Pero las cuestiones emocionales, las cuestiones del orden, digamos, del malestar subjetivo, por ejemplo, en torno a esto, son otras cosas, ¿no? Piaget no estudia tanto eso, ¿bien? Pero, ¿qué va a decir? Que ante un ambiente determinado, el sujeto hace algo y sí lo modifica, ¿sí? O sea, uno sí puede modificar. Por supuesto, esto es una situación extrema y no estamos determinados por nuestra decisión en el punto que es una decisión, digamos, de las instituciones y una decisión gubernamental de control de la pandemia. Pero digo, nosotros hacemos cosas, por ejemplo, ¿no? Cuando yo, a ver, uno, ¿cómo puede tomar una clase virtual? ¿Sí? Uno puede decir, esto es un bajón, no me gusta, ¿sí? Y puede tomar una posición de adaptación a la clase, ¿sí? De acuerdo a lo que, a sus características subjetivas, ¿no? Pero, por ejemplo, uno puede decir, bueno, voy a participar de la clase de manera activa y la clase se me va a tornar un poquito más interesante, ¿sí? Y eso va a generar que yo pueda adquirir otros conocimientos, porque he preguntado, por ejemplo, vos has preguntado algo que te ha surgido como duda, ¿sí? En ese punto ya lo que yo te estoy dando, que soy parte del ambiente, vos lo estás modificando, ¿se entiende? ¿Sí? Porque capaz que esto no estaba pensado en la clase, ¿no? A tener esta conversación acerca de qué pasa cuando al sujeto no le gusta lo que está en el ambiente, ¿sí? Bueno, en ese punto hay una modificación constante del sujeto sobre el ambiente. Eso es lo que yo les quería marcar en lo que hablo acerca de la relación dialéctica, que no es que el objeto se queda inmóvil, ¿no? Lo que está afuera se queda inmóvil y el sujeto también, y algo como que se mete o se marca en esa mente en blanco, ¿no? Nosotros estamos continuamente en un movimiento, dice Piaget, que se llama asimilación y acomodación. Por un lado, intento adaptar inicialmente los cambios con lo que ya tengo, ¿sí? Y por otro lado, intento modificar el ambiente, ¿sí? Y modificar tanto el ambiente como mi estructura cognitiva y crear nuevas herramientas para adaptarme, ¿sí? A lo que voy con que, por ejemplo, ¿no? El año pasado, yo más o menos en mayo aproximadamente no sabía usar un cuestionario, ¿sí? No sabía usar el cuestionario que es una opción, una herramienta que está dada en el campus, ¿sí? Y quizás muchas otras herramientas, quizás hay varias que aún del todo no me he apropiado, ¿no? Pero yo me acuerdo el año pasado, mi clase se basaba principalmente
en dar un tema, ¿no? De dar un tema, tratar de hacer un resumen, tratar de... No podía, por ejemplo, no estaba establecido el año pasado que se hagan clases por Meet siempre. Yo las daba, pero eso no estaba establecido en mayo, por ejemplo, ¿no? Sino que estaba establecido a partir de más adelante, del segundo cuatrimestre, cuando ya entendíamos un poco la situación, ¿sí? Pero para ese entonces, por ejemplo, el cuestionario no era una herramienta que yo usaba. Cuando voy a tomar un examen, me doy con que hay muchísimas dificultades de los alumnos para poder rendir mejor, porque, a ver, la situación era complicada, porque no se entendía del todo la modalidad del examen, etcétera, ¿no? Y capaz que mi idea era utilizar un Word para hacer un examen escrito cuando había mucha gente para tomarlo, ¿no? Después me he dado cuenta que hay una herramienta que se llama cuestionario, que es una herramienta donde yo puedo armar las preguntas y ustedes deciden la respuesta correcta, ¿sí? Esa adquisición del cuestionario, que en un primer momento me parecía algo inentendible cuando lo veía ahí, cómo voy a hacer, cómo se hacen las preguntas, dónde pongo la correcta, cuánto la tengo que numerar para que valga 2 y esta valga 1 y para que la otra valga 2,50, ¿sí? Todo eso es una adquisición que he logrado ante el desequilibrio, ¿sí? que ha dado el cambio en la modalidad de cursado, ¿sí? Entonces, yo he adquirido ese saber. No es que ya lo tenía desde antes. Lo he intentado adaptar con lo que ya tenía desde antes, pero no del todo me ha servido. Cuando he querido ir a tomar el examen de la misma manera que se tomaba en la presencialidad y me doy cuenta que no estaba bien, que no eran buenos los resultados, que estaba complicado, ¿no? Ahí me encuentro con un desequilibrio con el ambiente y tengo que ver con qué herramientas cuento o qué herramientas creo para poder generar nuevos conocimientos. Eso le pasa a un niño pequeño, dice Piaget, ¿sí? En el punto, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, en un primer momento va a utilizar lo que ya tiene, que es la succión, como les decía recién, pero después va a ir avanzando en otras formas de relacionarse con el ambiente, porque va a encontrar que la succión no es el único, la succión le va a resultar limitada, ¿sí? Le va a resultar, no le va a resultar útil, ¿no? Ante lo que ya el ambiente le va a ir presentando, ¿sí? Eso lo vamos a ver nosotros en la tercera unidad, como más detallado de cada uno, digamos, de las etapas, ¿sí? Pero sí entiendan, quiero que entiendan cómo es esa relación que plantea Piaget. Es una relación constantemente activa. Hasta de hecho, cuando creemos que, que no hay una salida, ¿no? Que, nosotros acá sabemos que no pasa por nuestra decisión cómo va a ser la clase, ¿sí? Presencial o virtual, ¿sí? Ni por nuestro deseo que sea de una determinada forma. Pero nosotros vamos a hacer algo en torno a esa clase. Ustedes van a hacer algo. Ustedes están haciendo algo en estos momentos, sea la posición que tengan, ¿no? Sea estar sin escuchar y solamente participando en el Meet, o sea, escuchando y preguntando, son formas de relacionarse con el ambiente que van a producir modificaciones en su conocimiento, ¿sí? No sé si se entiende lo que les digo, pero es un poco la posición que tiene esta teoría. Bueno, acá en los estadios que les he presentado, no lo vamos a ver hoy, ¿sí? Estamos hablando de los diferentes estadios de cada una del desarrollo. Yo les había dicho al principio que Piaget era como cercano a la teoría evolutiva porque él marca que el último estadio, ¿sí? se da desde los 12 años en adelante y después no hay grandes modificaciones en la inteligencia, ¿sí? Hasta los 18 años en el lógico formal, ¿sí? Ahora no vamos a ver las caracterizaciones de cada uno de los estadios del desarrollo, ¿sí? Lo vamos a dejar para la clase que viene, pero traten de leer el texto, ¿sí? Y de ir adquiriendo. ¿Qué es lo más importante que a mí me interesa en esta materia? Que ustedes adquieran los conceptos principales
de Piaget, ¿sí? Los conceptos principales son la noción de inteligencia, qué piensa él que es la inteligencia, esto que hemos hablado hoy, qué son los esquemas, qué son los procesos de asimilación y acomodación, qué es la relación de equilibrio-desequilibrio con el medio, ¿sí? Cuáles son las estructuras, los estadios, ¿sí? Los estadios del desarrollo, y cómo van evolucionando, ¿bien? Con la idea de que hay una relación constante de ida y vuelta del individuo con el ambiente. Un ejemplo de ese ida y vuelta del individuo con el ambiente, a ver, uno le puede dar, por ejemplo, una plastilina, ¿verdad? En esa plastilina el niño va a tomar ese objeto, ¿sí? Pero a su vez, cuando lo empieza a explorar, la plastilina se va a modificar. ¿Sí? Ese es un ejemplo también muy claro acerca de cómo lo de afuera va a modificarse y el niño también se va a modificar con la modificación del objeto externo. ¿Qué quiere decir? Se va a dar cuenta que ese objeto plastilina es plástico, ¿sí? Se puede flexibilizar, se puede cambiar su forma, ¿sí? Se puede hacer una bolita, se puede hacer una viborita, ¿sí? Y en ese punto va a crear un conocimiento, ¿sí? Nuevo, bien, si es la primera vez que lo toca, va a crear un conocimiento nuevo a partir de esa relación de intercambio con el ambiente, en donde la plastilina tampoco va a volver a ser la misma, ya no va a ser el cuadradito que le hemos dado, se lo sacó recién de la bolsita, ¿sí? Ya no va a ser el cuadradito porque ya va a estar modificada por el sujeto y el sujeto ya no va a ser el mismo porque ya sabe, ¿no? Que hay un objeto del mundo externo que se modificó con su exploración, ¿sí? Y que tiene características determinadas. De ahora en más vas a ver que la plastilina es un objeto con el que se puede hacer un caracol, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende cómo se modifican los dos lados en esa relación? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, traten de leer los estadios para la semana que viene y vamos a empezar con Freud, ¿sí? Bueno, profe. Bien. Bueno, Bueno, profe. cualquier duda me consultan, vayan viendo los dos textos, por favor, ¿sí? Hasta el examen. Bueno, profe. Bien. Bueno, profe. Bueno, nos encontramos entonces el viernes que viene. Bueno, profe. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, chao.